He preparado unas diapositivas porque me han dado siempre muchos buenos comentarios que es bien tener algo en perspectiva cuando uno está hablando. Algunos no lo utilizan, a mí me gusta. Hoy, esta mañana, me gustaría seguir hablando del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio muy hermoso, espectacular, muy grandioso, porque nos habla de la persona de Jesús también. Y esta vez Remy me dijo si iba a ser largo o corto. Bueno, tardaremos el tiempo que Dios nos dio, pero trataré de ser lo más correcto posible. Y vamos a utilizar en Juan capítulo 1, versículo 35-42. Y me gusta poner títulos siempre a cada sermón para que tengamos en vista el punto. Y claro que en estos versículos vamos a hablar de Pedro, de Andrés, de Juan el Bautista y de quién más, ese discípulo amado que nos habla, que se habla de sí mismo, que es Juan. Y vamos a leer entonces el texto bíblico que vamos a estudiar esta mañana. Juan capítulo 1, versículo 35-42. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por allí, y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Me gustaría introducir estos textos con una hermosa historia de Marcos Witt. Cuando tenía 15 años, me dediqué completamente a la música, a la guitarra, a la alabanza, a la batería, al piano, al cántico. Y como todo un músico, tenemos que tener un modelo. El rey David no lo conocía, sabía que tocaba el arpa, que simplemente cantaba de una manera extraordinaria, que hacía salmos mesiánicos y que era un cantador totalmente hermoso. Pero yo necesitaba con mis ojos tener a un maestro que me dé consejos. Y cuando escuché Marcos Witt, una historia que va mucho con el tema, dice que un día que Marcos Witt estaba cantando, él lo que siempre hace es que canta y al mismo tiempo predica después. Y en ese instante hay un joven, como mi hermano aquí, Emanuel, de 15, 18 años, viene hacia Marcos Witt. Marcos Witt está orando por todo el mundo y le dice: vamos a orar por la gente que quiere entrar en el ministerio. Vamos a orar por la gente que quiere dar su vida a Cristo. Vamos a orar por todas las personas. Y viene un joven en particular, un joven muy listo, ¿no? Porque él quería ser discípulo de Marcos Witt. Pero miren qué particular este joven, cómo le entró a Marcos Witt. Dice que vino, había tantas personas, se le acercó y de repente le dice: Marcos Witt, ora por mí, ora por mí. Y de repente Marcos Witt le dice: wow, qué joven más entusiasta, qué emocionado, qué bueno, voy a orar por él. Y le dice Marcos Witt: bueno, joven, dime, ¿qué quieres? Y le dice el joven: Marcos, yo quiero ser como tú. Yo quiero tener ese talento de tocar el piano. Quiero cantar como tú cantas. Quiero predicar como tú predicas. Tú lideras la mega church allí en Estados Unidos. Yo quiero ser como tú. Y dice que Marcos Witt toma un aire y le dice: tú lo quieres todo gratis. Tú no quieres pasar por el proceso. Tú solamente quieres todo lo que yo tengo y no quieres pasar el proceso del cual yo estuve pasando. Y dice que Marcos Witt cuenta esa historia
casi en todos sus conciertos y es de gran enseñanza. Y hoy en día vamos a hablar de dos discípulos que comenzaron con Jesús. Ellos se llaman Andrés y Simón Pedro. ¿Vale? Pero antes de comenzar quizás esta enseñanza, me gustaría dar el contexto y aclarar algunas definiciones que quizás es necesario. Cuando yo aprendí a leer cualquier libro y gracias a esa persona que me enseñó a leer, ella me dijo, cuando tú lees un versículo de la Biblia o literalmente cualquier libro de literatura, cuando hay palabras que tú no comprendes, lo único que debes hacer es ponerte un stop, escribir sobre una hoja las palabras que no entiendes y tratar de explicarlas. Bienvenidos. Y hay dos conceptos aquí que en teología se llama cristología, que son dos puntos muy esenciales de Cristo. Hay el primer punto que se llama el Cordero de Dios. ¿Qué es el Cordero de Dios? ¿Alguien sabe? El Cordero de Dios muchas veces lo vemos de Génesis a Apocalipsis. Yo lo he notado, se habla del Cordero de Aquedá, ese Cordero que hace referencia a quién, a Abraham y a Isaac. Fue ese animal que reemplazó a Isaac, porque Isaac normalmente tenía que morir. También está el Cordero Pascual, que muchas veces nos los habla las Escrituras, que ese Cordero fue que gracias a la sangre del Cordero, pues muchos de los hebreos fueron salvos y salieron de Egipto, de ese pueblo de esclavitud. También está el Cordero profético que nos habla Jeremías, que fue ese Cordero muy dócil, muy dócil. Y también el Cordero mesiánico que nos habla también en Hechos, las mujeres están estudiando, el Cordero que quita los pecados del mundo y el Cordero inmolado que Apocalipsis nos habla. Ese es el primer punto muy esencial a comprender. El segundo, que quizás una próxima vez vamos a hablarlo, el Hijo del Hombre. Y me gustaría leer una escritura que un padre de la iglesia, Agustín de Hipona, quizás algunos lo conocen, él dijo algo que me gustó sobre el Hijo del Hombre, y lo cito, y dice, el Hijo de Dios se convirtió en Hijo del Hombre, para que ustedes que eran hijos de los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Jesús se convirtió en uno de nosotros, aunque no era como nosotros. Solo Jesús es hijo del hombre e hijo de Dios en una misma persona. En Mateo capítulo 16, 13 y 17, Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Simón Pedro le dice, contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. San Agustín de Hipona. Esos son los dos puntos muy esenciales, pero hoy nos vamos a concentrar más bien a hablar sobre el Cordero de Dios, ¿vale? Y otras definiciones de palabras que vamos a tener que ver en estos versículos es el discípulo. El discípulo, ¿qué significa discípulo? Es una persona que quiere aprender. ¿Alguien ya hizo fútbol aquí? ¿No? ¿Soy el único? Bueno, estoy con muchos tímidos. Yo hice fútbol, básquet, natación, muchos deportes y siempre tenía un maestro. Y la particularidad del maestro cuando yo me portaba mal, ¿saben cuál era? Me corregía, me decía, Jim, 10 flexiones, 20 flexiones y aumentaba hasta 30. Y hay otra palabra que me gustaría meter en evidencia, que cuando dice he aquí significa miren, miren. ¿Por qué dice el evangelista miren? Porque quieren que identifiquen a Jesucristo como el Cordero de Dios. Cuando uno se identifica, una persona se puede identificar con su vida. Y es por eso que más tarde Andrés y Pedro y también evidentemente Juan van a ir y van a perseguir a Jesús, van a seguir y van a dejar todo lo que estaban haciendo. El Cordero de Dios ya lo hemos explicado. Rabí, que es otra palabra que quizás nada que ver con el conejo como en inglés, pero rabí quiere decir maestro, que viene de la palabra rab en hebreo, que quiere decir excelencia también. Y Mesías
lo cual es lo mismo con Cristo. Y hay un chiste que fue muy agradable, muy chistoso, porque muchas veces decimos Jesucristo. Cristo no es el nombre familia de Jesús, por si acaso, ¿vale? Jesús es su nombre y Cristo es su título, el Mesías. Cristo y Mesías es lo mismo, solamente que Mesías está en hebreo y Cristo está en griego, ¿vale? Y entonces vamos a pasar, ahora que tenemos más las cosas claras, vamos a ir directamente al versículo 35 y 37. Si tienen Biblia, ustedes pueden seguirme en el versículo 35 y 37 de Juan, capítulo 1, versículo 35 y 37. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí, miren, el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran esos dos discípulos? Hay uno que es muy claro, que es Andrés. Pero ¿cuál es el otro que quizás muchos de entre nosotros no lo identificamos? La mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen que ese segundo discípulo es Juan, no Juan el Bautista. Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió las tres cartas de Juan y el que escribió el Apocalipsis de Juan. ¿Vale? Y hay una pregunta que me gustaría decirles a usted. Si alguna vez usted ya fue al colegio, tuvo un maestro, ¿sí o no? Pueden participar por si acaso. No vamos a hablar mal, ¿eh? Pueden participar. Ustedes tuvieron maestros. Yo tuve un maestro en Bolivia que me pegaba los dedos. Era, era cruel quizás, pero era una costumbre que en Bolivia se hacía. Cuando llegué aquí, el maestro ya no te pegaba los dedos, sino que te gritaba, te destruía psicológicamente también. Pero era una manera distinta de destruirte. Y a cabo de muchas experiencias que nosotros vamos a tener con nuestro entrenador de deporte, maestro en la universidad o simplemente un maestro de cualquier otra cosa, nos damos cuenta que hay un maestro en la Biblia que le llaman rabí, que le llaman maestro, que le llaman excelencia. Y solamente ese nombre, rabí, pocas personas lo tenían como título. Solamente los más inteligentes de esa época lo tenían ese tipo de nombre. Maestros que enseñaban, que tenían un doctorado, que enseñaban a todo el mundo que vivan de aldea en aldea y enseñaban la palabra del Señor. Y particularmente muchas veces se le hacía la pregunta a Jesús, pero Jesús, tú no eres, ¿dónde has estudiado? ¿En qué escuela has estudiado? Pero muchas veces no se supo dónde Jesús estudió y cómo podía enseñar. Y yo hice muchas búsquedas y traté de buscar, pero no encontré. Pero lo que se sabe es que Jesús creció en sabiduría, creció en cuerpo, creció en fuerza y creció en el Señor. A los 12 años Jesús se encontraba en el templo y comenzaba a enseñar a quienes, ¿se acuerdan? ¿No? Jesús a los 12 años a quién enseñaba. Maggie, tú sabes, pero ¿por qué no lo dices? ¿A quién enseñaba Jesús a los 12 años? En el templo, a maestros. Y los maestros estaban en shock. Dicen, wow, este niño de 12 años lo que nos enseña. Y nos dice el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién dijo esas palabras? Juan el Bautista, cuando ve pasar la gloriosa manera de enseñar, de ver de Jesús, porque Juan el Bautista era otro maestro también. Juan el Bautista enseñaba también, y particularmente Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. No sé si ustedes cuando ven a un maestro extraordinario tocar
algo o enseñar algo, ustedes lo siguen directamente. Me acuerdo yo a los 18 años, cuando estaba aprendiendo el piano, cuando escuché cómo tocaba un maestro el piano, mi primera acción, ¿saben qué fue? Dejé las cosas, fui, hablé con él, le dije, enséñame a tocar piano. No había vergüenza en mi corazón, era neófito en lo musical. Yo no hay que ser orgullosos, hay que pedir a maestros que nos enseñen. Si no sabes algo, pídelo a la persona que sabe. Es muy importante. Y no hay que tener vergüenza. Juan el Bautista sabía muy bien quién era Jesús. Él era la verdad y él era el que iba a traer la vida también. Vamos a pasar en el versículo 38, al punto número 5, nos dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, esa pregunta me encanta de Jesús. ¿Quién la puede leer? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es exactamente lo que le dije a ese maestro de piano. Le dije, ¿dónde está tu escuela? Yo quiero aprender piano también. La mayoría de la gente que se cree autosuficiente no toma cursos de piano. Lo quiere aprender todo por internet, se compra libros para hacerlo en internet y no y aprende por YouTube. Es muy bueno. No tengo nada contra YouTube, pero es bueno ir hacia un maestro y decirle, quiero tomar cursos. Hoy en día me recuerdo una experiencia particular cuando mi hermano gemelo, tengo un hermano gemelo, se llama Jimmy. Yo sabía nadar, pero no era un experto. Estábamos en la piscina, teníamos 10 años, éramos muy traviesos. Pero un día mi hermano Jimmy viene, me salta sobre mí, pero mi hermano no sabía nadar. Yo dije, ten confianza, como un joven fuerte, me dice, ten confianza, no te vas a ahogar. Y vino sobre mí y gloria a Dios que había un hombre que sabía nadar ahí. Saltó de esa torre donde él estaba, recuperó a mi hermano y mi hermano, gracias a Dios, estaba bien. Y desde ese momento le dije a mi madre, escríbeme rápidamente en cursos de natación, porque nunca más quiero que me pase eso en toda mi vida. Y desde ese momento tomé cursos de natación y pude avanzar también. Y eso es lo que les pasó a Andrés. Y miren, el 38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? ¿Te puedo hacer una pregunta hoy? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué viniste hoy en día a la iglesia? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Estás buscando a Cristo? ¿Estás buscando que Jesús cambie tu vida? ¿Estás buscando que Jesús sea el redentor de tu vida? Y si no lo es, muchas veces dicen que Jesús es muy galán, que Jesús es muy bueno, que Jesús es todo, pero cuando Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? No fue a Nínive. ¿Qué hizo? Se fue a otro lado. ¿Y qué hizo después Dios? Envió un pez grande para que vaya ¿dónde? A Nínive. ¿Qué hizo con Noé? Lo mismo, le dijo, crea el arca. Y él sí lo hizo, no dijo que no. Y lo mismo Mateo, le dijo Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? ¿Y tú quién eres para negarte a nuestro Señor Todopoderoso? ¿Quiénes son los que resisten a Jesús? La Biblia dice que son esas personas que faltan de entendimiento. Y para eso está la palabra del Señor. Para nosotros que no teníamos entendimiento de la palabra del Señor. Me acuerdo cuando yo no me pude resistir al Señor, escuchaba muchos mensajes aquí, pero nadie personalmente se me acercó y me dijo las palabras que me dijo mi madre. Fue muy sencillo, ¿no? ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres amarlo? Él te ama. No sé qué me pasó en ese instante, pero no me resistí.
No podía. Y acepté. Y les pasó lo mismo a Andrés y a Pedro y a Juan. Porque cuando vieron a Jesús, Jesús estaba pasando. Y la pregunta de Jesús es, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí. Ya cuando alguien te llama maestro, quiere decir que esa persona quiere ser tu discípulo. Y ellos le preguntaron, ¿dónde moras? En la antigüedad no es como hoy en día. Cuando hoy en día se quiere aprender un oficio, que sea carpintería, que sea plaquista, que sea mecánico, que sea vendedor o que sea cualquier tipo de trabajo, lo que hoy en día se hace es que me tomo 8 horas con mi maestro y no me importa su vida después. En la antigüedad no era así. Antes, o bien servías como maestro de la Torá, de la palabra del Señor, o bien hicieras un oficio de carpintería, un oficio de arreglar el templo o cualquier otra cosa. Pero la particularidad es que el aprendiz vivía con el maestro, dormía con el maestro, comía con el maestro y todos los días hasta que el aprendiz sepa lo que el maestro sabe. Eso. Y el aprendiz no podía quejarse. Ay, si se quejaba. Ay, si se decía alguna cosa con el maestro. Hoy en día cuando encuentro jóvenes, escucho, ay, mi maestro me regaña, mi maestro me hace recoger el café, mi maestro me hace recoger tantas cosas. Resiste, hermano. Resiste, gánalo al Señor con tu actitud. Gánalo. Versículo 39. ¿Se acuerdan la última pregunta, la última cosa que le dijo los discípulos? ¿Dónde moras? Versículo 39 ahora nos dice, y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Hay la mayoría de los testimonios cuando yo escucho en la iglesia y en otras iglesias, no estoy criticando, ¿vale? No estoy criticando, solamente que es algo que me sorprende porque en la Biblia yo no lo encuentro. Muchos dicen, yo lo conocí a Jesús. En la Biblia no me dice que Jesús nos vino a encontrar. Él nos encuentra, Él nos ama. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Él se deja encontrar. Él provoca esa ocasión. Y Jesús responde a esa pregunta, ¿dónde moras? Y él le dije, venid y ved. Y fueron y vieron y dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Versículo 40. Muy particular, versículo 40. Nos dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés ya había escuchado a Juan el Bautista. El discurso de Juan el Bautista era preparar el camino. El discurso de Juan el Bautista era alimentar a la gente para la preparación del verdadero Mesías, porque había muchos falsos Mesías. Y él estaba cerca del Jordán bautizando a las personas, preparando a las personas para que cuando el verdadero Mesías venga, él pudiese decir, he aquí, miren, identifíquense con él. Y ahora, ¿qué van a hacer los que se identifican con Jesús? La mayoría que se identifican como Jesús, ¿qué hacen? Le siguen. Pero la otra parte que no se identifica con Jesús, no le sigue.
Ahora, hay muchas teorías de hermanos muy buenas personas que dicen, pero no es el momento, etcétera. No es todavía, quizás es muy joven. Hay muchos jóvenes en la Biblia que le siguieron a Jesús. Y es imposible resistir al llamado del Señor Jesucristo. Es imposible porque Dios nos habla a través de los hermanos. Muchas veces el Señor me habla cuando el hermano está predicando en el púlpito, o cuando un hermano me corrige, o cuando un hermano hace otro tipo de cosas. Y me encanta porque eso quiere decir que mi espíritu está sensible a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y vamos a pasar al punto número 7, 41, versículo 41, nos dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Yo me recuerdo cuando supe quién era Jesús, quizás no supe con ese título que tenía Mesías, pero sabía que Él me amaba y que podía amar a mis amigos. Sabía que podía amar a mis primos también. Sabía que podía amar a todas las personas que estaban alrededor mío. Y particularmente muchas cosas se transformaron en mi vida. Y cuando viene Jesús y transforma la vida de Andrés, la primera cosa que Andrés hace es que busca a su hermano. ¿Y saben lo que le dice Andrés a su hermano? Hemos hallado al Mesías. Para nosotros no, quizás no quiere decir, pero para un hebreo, el Mesías que estaban esperando, el Ben Adán, el Ben Joseph, es muy particular. Ese hijo de Dios que todo el mundo estaba esperando para que viniese y reinase. Andrés viene hacia su hermano Pedro y le comparte lo que él experimentó. Y me ocurrió la misma cosa a mí cuando yo experimenté el amor de Cristo. Lo quise compartir con mis hermanos, con mi familia y con todos mis amigos. 41. La primera parte nos dice, esta halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 42. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hay un, hay un maestro que me gustaba mucho en la escuela. Era un maestro que me gustó, no sé por qué, pero particularmente me entendía muy bien con él. No puedo comprender por qué hay ciertas personas aquí que tienen dos nombres, algunos tienen uno. Yo no sé por qué tengo dos. Yo me llamo Jim Roy. Jim, que quiere decir Jack o Santiago o Tiago, y Roy, que quiere decir rey, que son dos nombres totalmente diferentes. Jim quiere decir el que protege y Roy quiere decir el rey. Y ese señor me decía, ¿cómo tú te llamas, joven? Yo le decía, yo me llamo Jim Roy o Kendo Baltasar. Wow, primera vez que alguien se presenta totalmente así. Y él me llamaba siempre Roy. Nunca entendí por qué. Y cuando escucho muchas de las palabras, Saulo y Pablo, y muchas veces cómo el Señor quiere cambiar la vida de las personas. Cuando Dios quiere transformar tu vida, lo primero que Él hace es que va y te encuentra y te hace preguntas y según cómo respondas la respuesta, tú lo vas siguiendo poco a poco. Andrés, me gusta la historia de Andrés, me hubiese gustado concentrarme mucho en la historia de estos cuatro discípulos, hablar en cuartas partes, pero no hay mucho tiempo, porque Andrés, Pedro, Juan, Felipe, Natanael van a ser los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Ellos necesitaban conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Pedro como Andrés y como Juan eran igual de pecadores como nosotros. Y hay un versículo que me gustaría leer con ustedes en Primera de Pedro,
capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. El 9 también. Amén. Andrés, cuando escuchó las palabras de Jesús, no era apóstol, no era profeta, no era un doctor de la ley, no era un escriba, era simplemente un discípulo de Juan el Bautista. Muchas veces esperamos que tengamos el don de evangelista, esperamos hacer 4 años en el seminario teológico, esperamos tener un doctorado para poder hablarle a una persona del amor de Jesús. No hace falta de todo eso. Lo único que te hace falta es qué es lo que compartiste con Jesús. No sé si ustedes ya se han enamorado aquí, pero cuando el día que yo me enamoré, hermanos, no dejaba de hablar de esa persona. No dejaba de hablar de esa persona. ¿Por qué? Porque yo la conocía a esa persona. Tomaba mi tiempo. Y era lo mismo con Jesús. El día que me enamoré de Jesús, porque muchas veces Jesús me buscó, pasaba tiempo y tiempo con él. Quería conocerlo y quería pasar más tiempo con él. ¿Y qué es lo que pasaba? Mi amor era tan grande que lo compartía con todos mis hermanos y mis amigos. Y es lo mismo. Y particularmente voy a terminar con las aplicaciones para nosotros hoy en día. Una palabra que me marcó mucho en el Evangelio de Juan, que quizás no está escrita de esa manera, pero que se entiende, es esa palabra discipular. ¿Qué significa discipular? Hice un esquema. Este esquema no me pertenece a mí, es un esquema que pertenece a un profesor. Él dice que discipular, la D quiere decir dar el ejemplo. Dile a la persona, la D quiere decir dar el ejemplo. No tengas miedo de decirla, ¿no? La I quiere decir interceder. La S quiere decir servir. La C, quizás esto no te va a gustar mucho, quiere decir corregir. La I, eso te va a gustar más, impulsar. La P quiere decir pastorear. La U quiere decir ubicar. Donde moras, le dicen, ¿no? La L quiere decir levantar cuando uno se cae. La A quiere decir amar. Y la R, reproducir. Eso quiere decir que ¿qué? Que te toca a ti de hacerlo. Lo que tú tienes que hacer es que primeramente debes dar el ejemplo. Es como un hermano me dice, está cantando gozo mi alma, todo triste, todo deprimido. ¿Cómo puedes tener gozo en el alma con tal actitud? Da el ejemplo de lo que predicas, da el ejemplo de cómo tratas a las personas, da el ejemplo de cómo es tu amor hacia Cristo, da el ejemplo de cómo es tu amor hacia la iglesia, da el ejemplo de cómo tú te comportas en el trabajo. Y intercede por lo que tú amas. Cuando estás discipulando a la persona, le estás enseñando a ser como Cristo, porque tú eres como Cristo.
Estás intercediendo para que esa persona no se equivoque. Y si se equivoca, levántala. La S, tienes que servir a esa persona. Hay algunas personas que les cuesta servir en, en la vida, les cuesta servir. Es importante servir a los que amamos. La C, corrige a la persona que estás discipulando y déjate corregir por las personas que te están discipulando. Impulsa. Cuando tú estás compartiendo el evangelio, trae a una persona contigo. Enséñale, impulsa lo que haga, a que esa persona haga lo mismo. Pastorear significa conducirlo, pastorear tu corazón. Ubicar. Dile cuando hay las reuniones en la iglesia para que puedas aprender más de Dios. Esta palabra me gusta levantar porque muchas veces como cristianos nos caemos y de a veces intencionalmente nos caemos, pero hay siempre un hermano que viene y nos levanta y nos ama. Quizás puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser el pastor, puede ser la hermana, puede ser un hermano, puede ser la persona que se encuentra a 2 sillas de ti. La A, amar. Ese normalmente no tiene que ser difícil para nosotros. Debería ser normalmente bastante fácil. Y la R, reproducir. Ah, hay una cosa que un maestro enseña muy bien, dice que si no eres capaz, si algún día tú eres líder en la iglesia o eres líder en cualquier otra parte y no produces otros líderes, fallaste como líder, fallaste. Así que hermanos, vamos a orar para que Dios nos guíe con su palabra. Señor, muchas gracias porque grande es tu evangelio, grande es esta noticia, Señor. Grande eres tú, tus promesas. Gracias por permitirme, Señor, de poder traer esta palabra a la iglesia, de discipular, de cuando tú nos haces preguntas, responderte, no tener miedo porque tú nos amas. Enséñanos a hacer lo que tú hiciste con nosotros. Enséñanos a compartir ese amor, esas buenas nuevas. Gracias, Señor, porque en la iglesia hay mucho amor, hay mucha corrección, hay mucha esperanza, hay muchos hermanos que se levantan, que se corrigen y que se reproducen y crean otros discípulos. Enséñanos, Señor, a compartir correctamente tu palabra. Y si nos equivocamos, Señor, ir hacia un maestro, decirle que nos enseñe lo que nosotros no sabemos, porque es sabio de pedir ayuda. Gracias por todo y honro tu nombre, honro tu palabra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.